Dice la palabra del Señor en el versículo número 16. Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El tema de esta noche va a ser las raíces del pecado. Las raíces del pecado. El día martes estuvimos hablando acerca del capítulo 38 del libro de Salmos, hablando acerca del rey David, cómo este hombre de Dios llegó a un homicidio, llegó a un adulterio y llegó a todas estas situaciones las que tuvo que vivir en carne propia, siendo un hombre usado por Dios. Pero ya en ese Salmo capítulo 38 vemos solamente el resultado, pero realmente el origen del pecado, las raíces del pecado, debemos de lograrlas entender y comprender para que usted y yo no seamos golpeados, nos toque pasar las mismas situaciones que le han pasado a grandes hombres de Dios y también las que le pasó a David. En la Biblia muchas veces hablamos que todos los seres humanos somos pecadores, todos, por supuesto. Pero es necesario comprender cómo se origina. Por default somos pecadores. Por default ya sabemos que estamos en pecado. Pero cómo se gesta, cómo se origina en nuestra vida, ya en la práctica. Para poderlo entender, le voy a explicar algo bastante sencillo para que usted lo voy a usar como una metáfora, para que lo podamos entender. Por ejemplo, una de las cosas que yo agradezco el haber entendido es cómo se genera la grasa en el cuerpo humano. Esa fue una pregunta que yo me hice. ¿Cómo se genera la grasa en el cuerpo humano? La grasa en el cuerpo humano, en todos los cuerpos humanos de cualquier nacionalidad, se genera cuando el combustible que usted le mete a su cuerpo, que es el alimento, todos esos alimentos que usted le mete a su cuerpo llevan azúcar, llevan jarabe de maíz. Todos esos elementos que usted le mete a su cuerpo, que lleven azúcar, lleven gluten, todos esos elementos disparan el azúcar en el cuerpo. Cuando el cuerpo se dispara el azúcar, entonces el cuerpo dice: el azúcar la tenemos alta, señores, dice su cuerpo. Entonces dice: tirémosle insulina, y le tira insulina al páncreas para que baje el azúcar. Pero como usted en el almuerzo le vuelve a subir el azúcar con un pan dulce, entonces el azúcar está arriba. Y mientras el azúcar no baje, usted no puede bajar de peso. Entonces, cuando el azúcar está arriba, entonces usted puede tomar agua. Por eso es que hay gente que dice: mire, si yo hago dieta, mire, si yo comí ensaladas y subo de peso. Pero la razón es que el azúcar está arriba. Y mientras el azúcar esté arriba, usted no va a bajar de peso. Entonces, para bajar de peso se necesita que usted baje el azúcar. ¿Me estoy dando a entender? Vale. Entonces, por ejemplo, el martes, que les decía, pesaba 185 el martes que prediqué. Ahora pesé 182. Bajé 3 libras del martes para acá. Entonces lo que hice, porque yo entiendo esto, lo que hice fue que el martes, el miércoles y ahora jueves no he comido ninguna galleta. Diga conmigo: galleta. Nada de pan. Entonces esos elementos, como ya entiendo esto, me llevaron al resultado de ahora.
¿Qué le quiero explicar? Cuando uno entiende esta realidad, entonces usted entiende por qué sube. Entonces el cuerpo, cuando el azúcar está arriba, aunque usted come ensalada, algo le está haciendo que sube el azúcar. Entonces el cuerpo lo que hace es embodegar todo. Si usted toma agua, se le embodega. Si usted come ensalada, se le embodega. Si usted come pan integral, se lo embodega, porque el azúcar está alta. Si usted no lo logra bajar a niveles de 80, usted no va a poder bajar de peso. Entonces, si usted entiende esa realidad, entonces lo que significa cuando yo tengo una panza, lo que significa que en ese momento el azúcar estuvo alto y lo embodegó. ¿Me estoy dando a entender? Entonces eso me sirve a mí. Yo lo logré entender hace 4 años. Entonces yo lo que hago cuando empiezo a subir de peso, entonces empiezo a bajar el azúcar, el gluten, y le empiezo a bajar y empiezo a tener resultados positivos. Eso le va a servir mucho a usted. Ahora, el pecado, ¿cómo se origina el pecado? Ya le expliqué cómo se genera la grasa en el cuerpo humano. Entonces, el pecado, ¿cómo se genera el pecado? ¿Cómo se genera el pecado en nuestra vida? ¿Cómo pues? Sí, la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos estamos condenados. Pero ¿cómo se genera el pecado en mí? ¿Cómo se genera? Por ejemplo, en esta porción que leíamos había una discusión, y la discusión que había era de que los fariseos le habían agregado a la ley del Señor, le habían agregado sus mecanismos humanos. Y decían que para que la persona no se contaminara de pecado, había que lavarse la mano, para que lo entendamos así. Entonces, el pleito era que si la persona no se lavaba las manos, entonces la persona estaba en pecado, para que lo entendamos. No tengo tiempo para podérselo explicar en mejor detalle. Entonces el pleito era, entonces viene el Señor y les dice: miren, señores, el pecado no se origina de esa forma. El pecado no se origina qué cosas usted comió. El pecado no se origina si usted comió gallina o si usted comió pollo. El pecado no se origina de esa forma. Esas cosas que ustedes les han agregado son cosas terrenales, son cosas que ni ustedes mismos cumplen. Entonces los fariseos habían hecho una medida, y la medida que ellos habían hecho, ¿se oye bien ahí al otro lado? ¿Se oye bien el sonido? Porque yo aquí casi no me escucho. Entonces, los fariseos se habían inventado una medida que habían logrado que la gente diezmara y ellos no diezmaban. Y entonces, si la gente no diezmaba, entonces venían ellos y le decían: mire, ustedes no diezman y entonces por eso están contaminados de pecado. Pero entonces viene el Señor y les dice: miren, señores, el pecado no se origina de esa forma, por lo que ustedes coman, por lo que ustedes ven. El pecado es otra cosa. Y les dice: el pecado, leámoslo aquí en el versículo número 16, dice: Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. Le dice a sus discípulos: ustedes son sin entendimiento, porque los mismos discípulos no entendían cómo se generaba el pecado, cómo se generaba la grasa, pues para que lo entendamos. Y entonces viene y dice: no entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón, pero dice el versículo número 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Detengámonos ahí. Entonces aquí viene el Señor y les dice: miren, no es por lo que comen, no es por lo que se lavan las manos. El pecado se origina en el centro del ser humano, en el corazón. En el corazón. Váyase usted al libro de Jeremías, en el capítulo número 17. Nos dice el capítulo número 17 del libro de Jeremías. Ahí rapidito dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces viene el Señor y les dice: miren, el pecado no se origina así como ustedes lo han enseñado, que se origina por no lavarse las manos. El pecado se origina en el corazón del ser humano. Ahí se origina. Entonces el corazón es la fábrica del pecado. El corazón es la raíz del pecado. Entonces les dice: miren, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice el versículo número 10: yo, Jehová, escudriño la mente. Dice que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea que
Miren, ustedes pueden decir una cosa, pero ahí en su corazón hay otra cosa. Entonces, las raíces del pecado se originan exactamente en el corazón del ser humano. Diga conmigo, corazón. Ahora, el problema es que el corazón tiene ciertas situaciones. Y le dice el Señor, sigamos leyendo en el Evangelio de Mateo, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto sí contamina al hombre. Versículo número 19, porque del corazón, dice, del corazón salen los malos pensamientos. Detengámonos ahí. Del corazón salen los malos pensamientos. Entonces en el corazón están los buenos pensamientos y están los malos pensamientos. Ahí es la raíz, ahí es la fábrica de los malos pensamientos. Entonces todos los pensamientos que nosotros tenemos, se habla que alrededor de algunos miles de pensamientos, los pensamientos se componen de palabras y las palabras se componen de pensamientos. Esa es la materia prima para los pensamientos. Entonces los pensamientos se originan en el corazón y los malos pensamientos se originan ahí en el corazón. Los falsos prejuicios, todo lo que el mal del hombre planea, todo aquello que se planea para bien o para mal. Pero dirá alguien, hermano, y algo que se planeó y no se llevó a cabo. Planeamos matar a una persona, pero no la matamos, pero se generó en el corazón. El hecho que no se haya generado y no se haya llevado a cabo, la acción no significa que no se generó, que no se fabricó en el corazón. Entonces dice el Señor y aclara, en el corazón está la fábrica de malos pensamientos. Entonces los malos pensamientos que nos inundan todos los días, todas las mañanas, todas las noches, todas las tardes, se originan en el corazón. Entonces la grasa, así como se genera la grasa en el cuerpo humano, el pecado se origina en el corazón. Y el primer elemento que se genera son los malos pensamientos. El versículo número 2 dice, del versículo número 18, dice, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias se generan ¿a dónde? En el corazón. En el corazón se generan los falsos pensamientos, en el corazón se generan los adulterios, en el corazón se generan las fornicaciones, en el corazón se generan los hurtos, en el corazón se generan los falsos testimonios, en el corazón se generan las blasfemias, que significa hablar mal de Dios o hablar mal del prójimo. Ahí está la fábrica y el origen y las raíces del pecado. Entonces cuando yo entiendo que todos los pecados que yo cometo, porque no podemos decir que estamos libres para tirar la primera piedra, porque somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Entonces todos los pecados, todos los malos pensamientos que usted hizo del martes para acá, de toda su vida, se han generado en el corazón. Cuando yo entiendo, entonces tengo que entender ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si el corazón es la raíz del pecado, si el corazón es la raíz donde se generan adulterios, donde se generan fornicaciones, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a tratar este mal? Entonces, cuando una persona está cometiendo un homicidio, cuando una persona agarró una pistola y disparó a otra persona, eso no se generó en el momento. Eso no se generó ahí. Ese niño veía muchas películas quizás de matar. Ese niño quizás jugaba, le dieron armas para jugar en vez de una pelota, por decirle algo. Todo eso se generó hace años. Todo eso se generó con malos pensamientos. Y cuando la persona viene y hurta, y cuando la persona mata, y cuando la persona hace determinado pecado que menciona aquí, cualquier tipo de pecado, eso se gestó allá en el corazón. Ya aquí afuera es lo que sale, ya es lo que sale de la boca. Ya es el exterior. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta noche. Santiago, la carta de Santiago, váyase a la carta de Santiago rapidito, en el capítulo número 1, por favor. Y el versículo número 12, en la carta de Santiago, en el capítulo número 1 y el versículo número 12, nos dice: bienaventurado el varón que dice que soporta la tentación,
Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué más dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que muchas veces nosotros mal predicamos y pensamos que Dios es el que nos puso la tentación. Muchas veces nosotros involucramos en el mal a Dios, involucramos en las tentaciones a Dios y decimos: Dios es el culpable de que yo haya caído, Dios es el culpable de que yo haya matado a esta persona, Dios es el culpable de que yo haya hecho este hurto, Dios es el culpable de que yo haya hecho esto. Y dice aquí, lo aclara: no se autoengañe. Señor, ser humano, creyente, iglesia del Señor, no se autoengañe. Dios no tienta a nadie. Entonces, si Dios no tienta a nadie, ¿cómo se genera el pecado? Entonces estamos estudiando que el pecado se genera allá en el corazón. Ya entendemos que en el corazón se generan todos los pecados. Entonces si aquí dice en Santiago que Dios no tienta a nadie, entonces ¿cómo se genera el pecado? Entonces acá nos está aclarando que todos los seres humanos, dice la Biblia, tenemos una palabrita o una fabriquita que se llama la concupiscencia. Diga conmigo: concupiscencia. Concupiscencia. La concupiscencia, digámoslo así, podría ser algo en el interior de nuestro organismo, en el corazón probablemente. Ahí adentro en la concupiscencia, diga conmigo: concupiscencia. En la concupiscencia es como, para que lo entendamos así, es una fabriquita. La concupiscencia, algunos lo ejemplifican que es como, se lo voy a ejemplificar así para que lo podamos entender, es un imán. La concupiscencia es un imán. ¿Ustedes han jugado alguna vez con un imán? Yo muchas veces agarro un imán y usted empieza a atraer ¿el qué? Los metales. Y entre el imán más grande más jala los metales. Entonces algunos ejemplifican que la concupiscencia está dentro del corazón y es como un imán. Ahí está, es un imán. Entonces, pero ese imán necesita alimentarse. La concupiscencia necesita alimentarse. Y la concupiscencia la alimentamos nosotros. Vea. Entonces el pecado, ¿cómo se genera? Se genera en el corazón. Dentro del corazón hay un imán que le llaman la concupiscencia. Y ese es un imán que está atrayendo. Pero atrae. ¿Qué es lo que atrae ese imán? Dice acá que este imán se alimenta de tres cosas. Leámoslo aquí en el versículo número 14, 1:14 de Santiago. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo primero que tira el imán son, diga conmigo, deseos. Vea qué perversos son los deseos. Le estoy explicando cómo se genera el pecado en nuestra vida. Entonces primero se genera en el corazón, después hay un imán que se llama la concupiscencia, después de esa concupiscencia hay algo dentro de la concupiscencia que se llama deseos. ¿Cuántos deseos tuvimos el día de ahora? Buenos y malos. Entonces esos deseos que están dentro de la concupiscencia, entonces cuando esos deseos se inclinan a las cosas prohibidas, a lo prohibido por Dios, a todo lo prohibido por Dios, entonces esos deseos se inclinan por nuestra naturaleza caída, se inclinan a las cosas prohibidas por Dios. ¿Qué son las cosas prohibidas por Dios? Ahí en Gálatas capítulo número 5, y a partir de ese capítulo menciona las cosas prohibidas por Dios. ¿Qué son las cosas prohibidas por Dios? Los adulterios. Las cosas prohibidas por Dios son las envidias, el deseo, las cosas que el otro tiene, la lascivia. Todo lo prohibido nos atrae.
Todo lo prohibido nos atrae, aunque usted sea pastor, aunque usted sea evangelista, lo prohibido nos atrae. Y cuando usted pone un rótulo y dice ahí, no se pare en la grama, y usted con más ganas se para en la grama y usted dice, ¿qué pasó? No se vaya por ahí, le dice usted al niño, y el niño se va por ahí a caerse, porque se va a caer, por ahí se va el niño. Nos atrae lo prohibido. Entonces la concupiscencia genera deseos, y ese deseo que lo genera un deseo para el mal, para las cosas prohibidas. Todo lo prohibido nos encanta, todo lo prohibido nos atrae, todo lo prohibido es un imán que nos lleva a la concupiscencia. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta noche. Entonces aquí nadie puede decir Dios me botó. Nadie puede decir Dios es el culpable de que yo caí. Nadie, porque Dios no tienta a nadie. Sí lo permite, pero no tienta a nadie. ¿Qué más dice acá? Esta concupiscencia, para que lo podamos entender, váyase a la primera carta de Juan, rapidito ahí adelante, el tiempo se me acaba. En la primera carta de Juan, en el capítulo número 2 y el versículo número 16, ¿qué dice acá? ¿Lo tienen? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, vea, está la concupiscencia, genera deseos, y estos deseos se generan para las cosas prohibidas. Entonces, pero la concupiscencia se alimenta de tres elementos. Son tres alimentos que se genera, que come. Les expliqué que para generar la grasa en el cuerpo humano se alimenta del azúcar, se alimenta del gluten. Les dije que para que se genere la panza en nuestra vida se genera del azúcar, del gluten y de todo lo relacionado al azúcar. Entonces el pecado, la concupiscencia tiene comidita, y la comidita que él la hace que nazca el pecado, dice acá, son tres elementos. Diga conmigo, tres elementos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el primer alimento son los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Allá en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas menciona cuáles son los deseos de la carne, los frutos de la carne. Ahí está bien claro, no tengo tiempo para mencionarle. Entonces, los deseos de la carne. Entonces, cuando yo a mi concupiscencia lo alimento de deseos de la carne, entonces le estoy dando de comer al imán. No solamente le estoy dando de comer al imán, sino que lo estoy alimentando, y tarde o temprano va a concebir un hijo. Entonces, por eso es que son malas las novelas. Dígale que está a la par, son malas las novelas. Por eso es que en el Evangelio atacamos tanto las novelas. ¿Por qué cree que se ataca tanto las novelas? Por ejemplo, usted ve en las novelas, cuando usted está viendo las novelas, ¿cuántos han visto novelas? No, solo yo. Bueno, todos, sí, aquí. No se haga el que nunca ha pecado. Café con aroma de mujer, me recuerdo yo. Y entonces cuando usted ve la novela, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y usted ve al hombre en el caballo, y usted ve a la mujer y no sé qué, y que llega no sé a dónde y que no sé cuál. Y entonces, pero ahí el diablo está trabajando la concupiscencia, está alimentando los deseos de la carne. Y entonces te está diciendo, mira, métete con tu patrón, métete con tu jefe, métete con tu amigo, métete con este. Y ahí usted ve que esos son los grandes problemas en la vida real. Los problemas de la novela son los problemas en la vida real. El patrón se mete con la otra, y aquí, allá, y ahí va. Los mismos problemas de las novelas no se han resuelto. Y entonces Satanás está ahí, ya sabe, el imán. Y cuando yo lo alimento de los deseos de la carne, entonces estoy a punto de dar un hijo. Entonces de repente es cuestión de tiempo.
Es cuestión de tiempo. Puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 5 años. A los 10 puede reventar el hijo. El hijo de pecado, ¿me estoy dando a entender? O sea, de repente, pum, la persona ya descaradamente se declara en rebeldía. Descaradamente hace las cosas. Ya no le importa lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque eso se gestó allá hace 5 años, hace 1 año, hace en la niñez. Entonces, ¿cómo se genera el pecado? La concupiscencia, el imán que tenemos adentro, el imán, yo lo puedo alimentar de los deseos de la carne. Entonces, por eso son tan perversas las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales ahora hacen las veces de la novela. Por ejemplo, en aquel entonces, en mi tiempo, hace bastantes décadas, no, bromas, que no existía el internet, las novelas eran las provocadoras. Pero ahora es las redes sociales, el internet. Yo me crecí sin internet en el colegio. Yo no tenía internet, no tenía correo electrónico. Entonces la televisión era la causante, era el alimento para la concupiscencia, pero ahora son las redes sociales. Entonces, hermano, ¿qué tengo que hacer? Entonces, mire, es que ahí en la iglesia todo lo prohíben. No, nosotros no le prohibimos nada. Nada. Puede tener TikTok, dígale que está en la par, tenga TikTok. Puede tener Facebook, puede tener lo que usted quiera. Pero el problema está de que usted está alimentando la carne. Y a medida que usted alimenta la carne, hermano, ¿y puedo salir en TikTok bailando? Sí, salga. ¿Qué va a pasar? De repente le va a escribir a alguien, le va a escribir un pastor diciéndole, qué bonito baila. No, le va a escribir un perverso y le va a decir, qué bonito baila. A ver cuándo bailamos una vez. ¿Y qué va a suceder? Y después le va a decir, ¿dónde nos vemos? Y después que le diga dónde nos vemos, le va a decir que nos veamos en el Coffee Cup. ¿Para qué? Para tomarnos un café. Y como dijo el otro, para tomarnos un coco. Y después, ¿qué va a pasar? Y lo que va a pasar ya no tiene retroceso. Entonces uno tiene que entender que hay cosas que uno tiene que autoprohibírselas. La iglesia, el Señor no prohíbe nada. Si usted quiere ser drogo, sea drogo. Si usted quiere tener TikTok, tenga. Haga lo que quiera. El problema es que usted está alimentando los deseos de la carne. Y tarde o temprano usted se va a divorciar. Tarde o temprano usted se va a morir espiritualmente. No va a poder sobrevivir porque está en contra de la naturaleza de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Dice los deseos de la carne. Vamos. Los deseos de los ojos. El segundo alimento de la concupiscencia son los deseos de los ojos. Ay, hermano, los deseos de los ojos. Mire, yo por eso ya ahora estoy durmiendo con unas vendas en la noche. Mire, los deseos de los ojos. Hay un empresario famoso, de esos grandes, ¿verdad? Y estaba analizando este problema de los deseos de los ojos. Y dice que él estaba ahorrando y logró ahorrar. Él menciona ahí en uno de sus libros que logró ahorrar $1.000.000. Pero resulta que cuando logró ahorrar el $1.000.000, de repente pasó por la agencia y en la agencia entró a la agencia y se compró una Porsche Cayenne que vale $120.000. Entonces del $1.000.000 se la compró de contado y se bajó $120.000. Y después que se la dieron y después que la fue a estrenar la Porsche Cayenne, que vale esa cantidad de dinero, y después de eso se sintió pero de la patada, porque le había costado 40 años ahorrar esa cantidad de dinero y en un segundo y un par de minutos se reventó $120.000, dice él en su libro. Y entonces empieza a analizar de dónde diablos se generó ese deseo, dice él. ¿De dónde diablos se me metió esta perversidad? Si $1.000.000 me costó 40 años y en 5 minutos me metí a la agencia, la pagué de contado, me la dieron y de ahí, ¿para qué me sirve esta carambada? Dice. Y entonces él hace un estudio y dentro de su estudio se da cuenta que cuando él era pobre, cuando él estaba chiquito,
Entonces él veía a unos grandes empresarios que tenían una Porsche Cayenne. O sea, los que él admiraba cuando él estaba chiquito, cuando tenía 8 años. Y entonces él admiraba a aquellos hombres que tenían una Porsche Cayenne. Y entonces entonces se fue a revisar dónde se generó ese deseo. Y se fue que se generó allá en los 8 años. Cuando yo veo que a veces nos vestimos de una forma, nos vestimos de otra forma, y yo digo, ¿será criterio propio? Muchas veces compramos el pantalón de moda porque mi tía andaba el pantalón de moda. Pero los ojos, hermanos, los ojos, o sea, lo que dice aquí, los deseos de los ojos son perversos. El caso de David, los ojos lo llevaron a un adulterio, lo llevaron a un homicidio, lo llevaron a una situación que él no quería. Entonces, hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si la concupiscencia se alimenta de los deseos de la carne, se alimenta de los deseos de los ojos, entonces ¿qué hago? ¿Me tapo entonces, hermano? No. Ya no voy a ver a nadie, hermano. A partir de ahora ya me voy a tapar, voy a andar no, va a ir a chocar. Cuando usted logra entender cómo se genera el pecado, entonces no hay necesidad de taparse los ojos. Lo que usted tiene que hacer es no alimentar la concupiscencia con los deseos de los ojos. No compre nada pues porque se lo vio a otro. Eso está de moda, usted ve ahora en las redes sociales. Agarran un influencer. ¿Saben qué es un influencer? Vale. Entonces agarran un influencer y entonces el negocio no existe. O sea, es un negocio que nadie lo conoce. Entonces viene el influencer y se va a comer una hamburguesa ahí a ese restaurante que nadie conoce. Entonces viene y lo ponen en las redes sociales que el influencer tal, con tantos seguidores, se está comiendo una hamburguesa donde un lugar donde nadie conoce. Entonces lo tiran a las redes porque saben que todo el mundo va a querer irse a comer una hamburguesa a ese lugar. Y entonces después seguimos nosotros poniendo la foto con mordiendo la hamburguesa porque el influencer tal se la comió. Un día de estos iba con una persona para Sub City. Y entonces me dice, pará, me dice, pará. ¿Y por qué? Paro. Con una extranjera, con una prima. Y entonces me dice, pará, ¿qué? Y se baja del carro, y ahí en ese puente de las Chilamas, y me dice, agarra el teléfono, tómame una foto, me dice. Me sentí pasmado. Y me quedé. Y me dice mi hermano, me dice, es que a esta, me dice, como todo mundo se toma foto en ese volado, entonces ella también la va a subir. Vea qué perversos son los ojos, hermano. No la estoy criticando a ella, yo hago peores cosas. O sea, los deseos de los ojos lo pueden llevar a la ruina. Llevaron a la ruina a David. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Terminamos, se me acaba el tiempo. 3, el tercer alimento dice la vanagloria de la vida. O sea que la concupiscencia se alimenta de 3 alimentos, valga la redundancia. La vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Por ejemplo, la fama. Por ejemplo, usted ve que hay un montón de futbolistas que tienen que hacer hasta pactos con el diablo para hacerse famosos. Un montón de cantantes que hacen pactos con el diablo porque ellos quieren fama. Ellos quieren una posición social. Ellos quieren esa vanagloria de la vida. Usted sabe que vivimos en una cultura hedonista. ¿Qué significa una cultura hedonista? La cultura hedonista es una cultura en donde usted no satisface a nadie. Quiere saber si usted está contaminado con esta cultura. Si usted ya no siente sabrosos los frijoles de su casa, usted está contaminado con esta cultura, Señor. Los frijolitos y los huevitos que le hace su esposa son los mejores. Nadie se los hace con el amor y el cariño de su esposa o de su esposo, si él cocina. Pero si usted ya
la comida que le sirven en su casa ya no le satisface, usted es practicante de la cultura hedonista. Usted ya no le causa placer que su esposa le cocine, que su esposo le cocine, que su esposa lo atienda. Ya no le causa placer. Usted quiere que otro lo atienda, que otra lo atienda. Esa es la cultura hedonista, la vanagloria, el deseo de los otros, lo que el otro tiene. La concupiscencia se alimenta de estos tres ingredientes. Entonces dice, vámonos a Santiago rapidito. En Santiago capítulo número 1 y el versículo número 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí quiero detenerme, atraído y seducido. Por ejemplo, el caso de José fue atraído y seducido. El caso de Sansón, usted ve en la Biblia el caso de Sansón. A Sansón le gustaban las prostitutas. ¿Por qué? Le pudiera dar un montón de razones. Y los papás le decían: mira, hijo, ¿y que no hay mujeres dentro del pueblo de Israel? No, papá, muy aburridas. No, papá, a mí me gustan las filisteas. No, papá, a mí me gustan. Es que esas bailan. Esas lo llevan a uno a la discoteca. Esas lo llevan a uno a tomarse los traguitos. Pero ahí en las de la iglesia bien aburridas. Hijo, pero usted no entiende que usted es nazareno. Le encantaba, fue seducido. Entonces todos podemos ser seducidos, hermano. Aquí nadie puede decir: yo no soy seducido. O sea, el pecado es atractivo, el pecado seduce. El pecado seduce. Por ejemplo, hay un testimonio de un hermano que es taxista y dice, me cuenta un hermano de acá de la iglesia, me contó que él parqueaba carros y me dice: mira, hermano, cuando a uno le dan en eso, como le dicen, valet parking, le dan a parquear carros, uno ve toditas las cosas adentro, y le voy a contar una cosa, me dijo. Hubo una vez que me subí a una camionetona, me dijo, y vi $80,000. Me dieron ganas. No. Y entonces uno dice: ¿qué haría con los $80,000? Me retiraría, me iría a Cancún, me iría acá, me iría allá. El pecado te seduce, pero no te dice que te vas a podrir en una cárcel. Pero no te dice cómo te vas a sentir de miserable de haber hurtado. No te dice lo mal que te vas a sentir delante de Dios. Pero mire, hermano, yo lo agarré, me dijo, y en el nombre del Señor lo dejé ahí, me dijo. ¿Qué le parece? El pecado seduce. El pecado seduce. Por eso es que no podemos decir: ay, no, yo no. No, el problema es que ahí va a estar la tentación. Ahí usted va a ver si sí o si no. Y ahí usted va a tener que tomar una decisión, si lo agarra o no lo agarra. Y si lo agarra, probablemente nadie se dé cuenta, pero usted se va a sentir miserable. Usted va a venir a la iglesia, pero su conciencia lo va a hacer pedazos. Su conciencia le va a decir que está mal con Dios. Y le va a pasar lo de los fariseos, que ponían cargas que no podían llegar y decir: haga esto, y usted no lo hace. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Terminamos. Concupiscencia es atraído y seducido. El caso de José, con esto termino. Vale. A veces espiritualizamos a José, el de la Biblia, el del capítulo 32 del libro de Génesis. Lo espiritualizamos. Pero yo a veces me freno y no quiero decir esto, pero se lo voy a mencionar para que nos ejemplifique. ¿Qué dice ahí? Que José se fue chulón. ¿Entendió lo que significa eso? ¿Qué significa eso? Si una persona se va chulona, quiere decir que se quitó la camisa, que se quitó los pantalones. O sea, que se besaron. ¿Me estoy dando a entender? Pero el tipo empezó a ser seducido
Y después empezó a reflexionar que eso lo iba a llevar a la muerte. Hay un hermano que me comentó en una ocasión de acá de la iglesia, me dice: hermano, mire, fíjese que tuve un gran problema. Mi debilidad son las prostitutas. Y me dice: mire, hermano, y fíjese, ¿cuál fue el problema? El problema fue que, mire, casi recaigo. Me metí ahí a la avenida, me dice, y ya cuando estábamos en el acto, le pagué a la señora y mejor me puse otra vez el pantalón y me fui. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. O sea, a veces, la vida espiritual es de guerra, hermano. O sea, ser fariseo es fácil. O sea, por eso es que combatimos la religiosidad. Porque la religiosidad nos lleva a mentir, a ser farsantes. Por eso es que en la iglesia no prohibimos nada. Usted puede venir con arito, sin arito, en pantalón, lo que usted quiera, media vez no sea servidor. Pero, hermano, ¿y ahí en la iglesia prohíben? No prohibimos nada. Si usted quiere venir peludo, venga peludo. Si usted quiere venir con la otra, venga con la otra. Hay un hermano que venía con la otra y de tanto escuchar la palabra de Dios, 15, 20 años, se fue con su verdadera mujer y dejó a la otra aquí. Eso es la palabra de Dios. O sea, entender que al cielo no entrará cosa inmunda. A Dios no lo vamos a engañar, hermano. Usted no va a engañar a Dios. La concupiscencia se alimenta de estos tres alimentos. Entonces, cuando yo entiendo, ¿qué tengo que hacer? Pero quiero terminar esta parte. Dice, váyase rapidito al versículo número 15 de Santiago. Entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, regresemos. Se genera en el corazón. Después que se genera en el corazón, tenemos un imán que se llama la concupiscencia. Que esta concupiscencia se alimenta de tres deseos: deseos de la carne, deseos de los ojos. ¿Qué más? Ok. Después de esto, si yo la estoy alimentando, entonces va a nacer un hijo, así como se nace un hijo. Y el hijo que va a nacer es un adulterio. Y el hijo que va a nacer es un homicidio. Y el hijo que va a nacer es un hurto. Y el hijo que va a nacer es una lascivia. Y el hijo que va a nacer es una envidia. Y después que ya está el hijo nacido, entonces viene usted y agarra la pistola y le va a poner la pistola al otro. Pero eso se generó adentro, no se generó allá afuera. Entonces, ese es el proceso de las raíces del pecado. Váyase a la carta de Romanos, capítulo número 7. Romanos, capítulo número 7. Veamos acá 7. Se le perdió esta Biblia, Romanos, hermano. Rapidito, dice: (7:14) porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Qué más dice? Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquellos, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, halló esto la ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios doy por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la que mente me sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Termino. Hay una guerra, hermanos, una guerra en el interior. Por eso el peor error que usted puede cometer es que cuando usted ve a una persona que literalmente se le manifiesta su pecado al exterior, usted lo ve bolo, usted lo ve drogo, usted lo ve aventado ahí, no se pare en él, no se pare, por favor. Cuando usted ve a una persona que está a punto de divorciarse, no le tire piedras. Cuando usted ve a una persona que está en una fornicación, no le tire piedras, trate de ayudarlo. La religión tira piedras. Usted tiene que entender, porque es una guerra que todos los días nosotros estamos peleándola.